¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos aquí en esta charla que vamos a dar el día de hoy. Es de mucha importancia para ustedes. Espero que ayude a colmar sus expectativas y cualquier duda que lo tengan lo vamos a poder resolver. Bien, yo soy la licenciada Carmen Milagros López Alarcón, docente de fisioterapia y rehabilitación. Soy terapeuta físico, egresada de la segunda especialidad de fisioterapia cardiorrespiratoria. ¿Ya? Actualmente trabajo con algunos pacientes cardiorrespiratorios y también con lesiones musculoesqueléticas. ¿Ya? Vamos a empezar con la charla el día de hoy. Muy bien. ¿Me comentan si se puede ver, por favor? Sí. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el rol del técnico de fisioterapia en la rehabilitación de pacientes post-COVID, ya que esta enfermedad, pues, todavía está entre nosotros, ¿no? Y nos dejó muchas lecciones a todos. Bien. El día de hoy vamos a aprender un poco más sobre el COVID-19, que es una enfermedad que nos tuvo confinados por 2 años, que cobró muchas muertes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Es una enfermedad que de un momento a otro nos sorprendió a todos, ¿no? No sabíamos cómo afrontarla, cómo tratarla, pero poco a poco fuimos aprendiendo de ello. Además de ello, conoceremos acerca del rol que cumple el técnico de fisioterapia frente a la rehabilitación de los pacientes con secuelas de COVID-19. Y además, conoceremos un programa de rehabilitación para pacientes post-COVID-19, para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ver un programa de rehabilitación de pacientes post-COVID. Y para los que han visto, para que puedan aprender un poquito más. Bien, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, valga la redundancia, es un virus, el SARS-CoV-2, que se propaga de persona a persona a través de gotas, partículas acuosas o aerosoles, al ser expulsados al momento de hablar, toser, estornudar e incluso al respirar, ¿no? Es una enfermedad que fue muy contagiosa, por eso se pedía el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces al inicio no sabíamos cómo cubrirnos, usábamos 2 mascarillas, llegábamos a usar el protector facial, las caretas, ¿no? Porque cuando llegó esta enfermedad fue muy contagiosa, no hacíamos las colas, no, pero no todos mantenían la distancia correctamente. Como se puede observar en el dibujo, tenemos que mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona, pero pues no estábamos acostumbrados a ello, entonces fue algo un poco difícil capacitar tanto al personal de salud como a la población en general para que puedan seguir esas pautas y esta enfermedad poder controlarla. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, como dije al inicio, cobró muchas vidas, ¿no? No todos, muchas personas no pudieron salvarse del COVID. ¿Qué es la rehabilitación post-COVID? Se ha escuchado muy poco sobre ello. No hay muchos centros que hablen, que digan, ¿no? Vamos a hacer rehabilitación post-COVID o campañas de rehabilitación post-COVID. ¿No? Recién en la segunda ola se pudo recién sacar a relucir este programa de rehabilitación post-COVID, porque para nosotros también fue algo nuevo, ¿no? No es que nosotros ya estábamos preparados para ello, como le digo, para todos fue algo nuevo, ¿ya? Bien su nombre lo dice, es la rehabilitación específica, humanizada. Nosotros como profesionales de salud tenemos que ser humanos, tratar con empatía al paciente, porque el paciente venía pues malito, con secuelas, una persona que ha sido muy activa y viene malito, entonces tenemos que ser empáticos con esa persona, con ese paciente, accesible y acorde al mercado basado en la evidencia posible. ¿Qué quiere decir acorde al mercado? Muchos lugares lucraron con ello, ¿no? Dobletearon el costo de las terapias. Y, muchos querían la terapia a domicilio, entonces cobraban un poquito más, ¿no? Y también, no, en la evidencia, basada en la evidencia posible. Esto quiere decir que muchas veces los que hacían la rehabilitación post-COVID no eran profesionales de la salud, ¿no? No eran los profesionales indicados, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre
recomendar a la paciente, a la persona, ¿no?, que vaya de un profesional que sepa, que esté capacitado para ello, ¿ya? Además debe ser continua, oportuna, valorable, inclusiva, intensiva e interdisciplinaria y dosificada. ¿Qué quiere decir continuo? Que el paciente tiene que ser continuador. Supongamos que las sesiones son 10 sesiones, el paciente ve 3 veces por semana, el paciente no puede venir una vez por semana y luego dejar 2 semanas y nuevamente regresar, porque no va a haber un buen avance en el paciente, ¿no? Tiene que ser interdisciplinaria. Aquí viene el papel que ustedes juegan como técnicos de fisioterapia, ¿no? No es que ustedes muchas veces son nuestra mano derecha de nosotros, no es que nosotros trabajemos solos, ¿no? Nosotros trabajamos con el técnico de fisioterapia, el técnico de enfermería, nutrición, psicología, ¿no? Y dosificada, porque yo no le voy a dar a mi paciente A lo mismo que le voy a dar al paciente B. Todo es diferente, cada paciente es diferente. No podemos hacer lo mismo con el paciente A y con el paciente B. Sí lo podemos juntar quizás en algunos ejercicios, en grupos, ¿no? Pero al inicio era recomendable hacerlo individual. ¿Qué es la fisiopatología del COVID? Es una infección viral producida por el SARS-CoV-2, como ya lo mencioné, que afecta principalmente las vías respiratorias bajas, como es la tráquea, el bronquio primario y secundario y los pulmones. Acuérdense que la área superior solamente es cavidad nasal, faringe y laringe, nada más. Al COVID-19 le gusta atacar hasta ahora en las vías respiratorias bajas, produciendo respuesta inflamatoria y fenómenos trombóticos en diferentes órganos. Vamos a ver un videito. Por favor, me avisan si se escucha. Tiene que subir el volumen, creo. A ver. ¿Ahora sí? No, no se logra escuchar. A ver, un ratito. Ya está. 19. Los coronavirus son un gran grupo de virus similares. Ahora sí, perfecto. Okay. Se sabe que algunos infectan a los seres humanos, como el SARS-CoV y el MERS-CoV. El que causa la COVID-19 se llama SARS-CoV-2. Todos los coronavirus reciben su nombre por las espigas que cubren su superficie, llamadas espigas o proteínas S. Dentro del virus, el material genético, llamado ARN, está compuesto de genes. Los genes llevan la información para hacer más copias del virus. El virus puede infectarlo si ingresa a la boca, la nariz o los pulmones. En el interior del organismo, la proteína S del virus se une a un receptor en la superficie de una de las células. Esto puede desencadenar que el virus entre en la célula de dos maneras. Puede hacer que el virus se fusione con la superficie de la célula y que luego libere sus genes en esta. O la célula puede arrastrar el virus hacia el interior encerrándolo en un saco. Una vez dentro, el virus puede fusionarse con el saco y liberar sus genes. A continuación, los genes utilizan una estructura en la célula llamada ribosoma para hacer nuevas copias del virus. Los nuevos virus viajan a la superficie de la célula. Ahí salen para infectar más células. Mientras tanto, las proteínas virales S que quedan en la superficie de la célula infectada pueden hacer que se fusione con las células sanas cercanas, formando una célula gigante. Esta puede ser otra forma de que el virus se propague entre las células. Las personas pueden estar infectadas con la COVID-19 de 2 a 14 días antes de que aparezcan los síntomas. Los 3 síntomas principales de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. Otros síntomas pueden incluir cansancio, dolores corporales, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea y vómitos, pérdida de apetito y pérdida del olfato. La mayoría de las personas tiene una forma leve de la enfermedad y puede recuperarse en casa. Algunas personas que tienen el virus pueden no enfermarse en absoluto o pueden no mostrar ningún síntoma.
Pero si tiene problemas para respirar o cualquier otro síntoma grave, llame a su médico o a la sala de emergencias. Ellos le dirán qué hacer. Para la mayoría de las personas que tienen el virus, se cree que el riesgo de padecer esta enfermedad de manera grave es bajo. Las personas de 65 años o más pueden tener un mayor riesgo de padecer la enfermedad de forma grave, y las personas de cualquier edad pueden correr un riesgo mayor si tienen condiciones subyacentes como enfermedad pulmonar crónica o asma, enfermedades cardíacas graves, diabetes, obesidad grave, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática. Los grupos de alto riesgo también incluyen a las personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes toman ciertos medicamentos como los corticosteroides, las personas en tratamiento contra el cáncer y quienes tienen VIH o SIDA. Aunque no esté en un grupo de alto riesgo, es importante practicar el distanciamiento social, lo que significa mantener al menos 2 metros de distancia o 6 pies entre usted y otras personas. Esto ayuda a prevenir infecciones y enfermedades graves en los demás, así como en uno mismo. Para obtener información actualizada. Muy bien. Es un pequeño video de cómo nos afecta el COVID. Un ratito, por favor. Ok. Muy bien. Entonces seguimos. Como ya hemos visto en el video, ¿no? Cuando ingresa el COVID a nuestro organismo, se comienza a replicar. Esa es la fase 1, ¿no? Hay 3 fases, se lo vamos a ver más adelante. Comienza a replicarse, y ahí es donde nos pueden contagiar mucho más, ¿no? Pero como dice, hay personas que han sido asintomáticas y sintomáticas, ¿no? Hay personas que no presentaban ningún síntoma, no sabían que estaban infectadas hasta que les sacaban una prueba. Ahí recién se enteraban que estaban infectadas y por eso aumentaron los contagios. Seguimos. Muy bien. Como les hablaba en el video, que la primera fase, el COVID-19 tiene 3 fases. La fase 1 es la replicación. El virus ingresa a nuestro organismo y comienza a replicarse. La fase 1 es la infección temprana, ¿ya? Acá están los síntomas. Es una fase viral, ¿ya? La fase viral puede ser entre la primera y segunda fase. Esto se da si es que está bien controlada y tratada, ¿ya? Los síntomas que pueden darse en la primera fase son fiebre, tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto o el olfato, lesiones en la piel, conjuntivitis y otros. Pero acá nos hace recordar, pueden aparecer uno, varios o ningún síntoma. Acuérdense que cada paciente es diferente, no todos van a presentar los mismos síntomas, ¿no? Algunos solamente tuvieron tos, otros solamente dolor de muscular y otros solamente pérdida del olfato y gusto, nada más. En la fase 2, que es la fase pulmonar, donde ya el virus está ingresando un poco más a nuestras vías respiratorias bajas. En la fase 1 se dice que está en la vía aérea superior. Ingresa por nariz, boca, entonces se va quedando ahí por lo menos unos 5 días, 6 días, y en la fase 2 ya comienza a bajar un poquito más el virus. Entonces esta fase 2 es de total importancia, porque si no controlamos aquí, vamos a pasar a una fase 3, que es una fase pues ya donde el paciente se pone muy grave. Tenemos los síntomas: dificultad para respirar, posible hipoxemia silenciosa. Nosotros no sabemos, sin dificultad aparente para respirar. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, muchos pacientes saturaban 89%, y el paciente tú lo veías, estaba normal. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba oxigenando bien, pero no estaba ventilando bien por adentro, ¿ya? Entonces, a veces el paciente se confiaba porque no, pero yo no me siento tranquilo, pero no era así. Los pulmones estaban haciendo demasiado esfuerzo y en cualquier momento podían colapsar, ¿ya? Como les digo, si no se controla aquí, pasamos a una fase 3, ¿ya? En la fase 3 es la inflamación y coagulopatía, ¿no? Ya se van formando, ya va ingresando un poco más el virus hacia el fondo y va ingresando, ya no solamente se va a quedar en la vía respiratoria, sino va a atacar a otros órganos. El distrés respiratorio, el síndrome inflamatorio y shock, fallo cardíaco en el corazón
Y fallo multiorgánico, quiere decir que puede atacar a varios órganos y mayormente se va a los órganos que están un poquito más débiles o que tenemos, por ejemplo, en el cáncer, en los pacientes con cáncer, a donde tienen cáncer, en el organismo que tienen el cáncer, los diabéticos, a donde la diabetes les altera todo eso, ¿no? Por eso decía que esas eran personas de alto riesgo. Muy bien. Los signos clínicos o sintomatología es la gravedad y la presentación de los síntomas del COVID. Son variables, como se los dije adelante y en el video, no todos presentan, ¿no? Algunas personas presentan pocos o ningún síntoma. Los más comunes que hemos tenido es la tos, la fiebre y el cansancio. El cuerpo solamente pedía descansar o estar en cama, ¿no? La congestión nasal, secreciones nasales, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. ¿Ya? Pero como les digo, no todos presentaron ello. ¿Cómo se diagnosticaba el COVID? Teníamos dos. Detectando la presencia del virus, que es la prueba molecular, que es más conocida como el hisopado que nos hacían, ya que demoraba hasta 24, 48 horas en salir el resultado. Se obtiene a partir de una muestra del frotis de la nariz y de la garganta. Si hay virus, se amplifican sus genes, ¿no? Le mandan ahí cuando si sale positivo el paciente, pero siempre le dicen, ¿no? Se va a hacer la prueba. Si está con síntomas, le decía, ¿no? Mejor es que haga su aislamiento. Igual, hasta que salgan sus resultados. Y el otro es detectando anticuerpos contra el virus, la prueba serológica, que es la prueba de sangre, ¿no? Es como la prueba rápida que había, sacaban, y muchas veces esta era una prueba que nos confundió mucho porque aquí dice, detecta infecciones activas o recientes, IgM o superadas IgG. Por ejemplo, ¿qué salía? Salía IgG, ¿no? Entonces ya el paciente ha superado, pero todavía tiene síntomas. Entonces ese paciente se confiaba y salía normal, ¿no? Entonces ya salía con sus familiares. ¿Y qué pasaba? Todavía contagiaba. Entonces eso nos confiamos mucho de ello y por eso también que fue que aumentaron los casos, ¿no? ¿Cómo afecta el COVID-19 a nuestro organismo? Porque no solamente tenemos que decir que el COVID, es pulmonar. No todo es pulmonar. Siempre tenemos que ver como un todo al paciente. No solamente si viene por una lesión respiratoria, no solamente enfocarnos en pulmón, sino tenemos que ver todo el paciente. Daños que puede causar a nivel neurológico. Dolor de cabeza, mareos, encefalopatía, pérdida del gusto, del olfato y mialgia, ¿no? Muchos pacientes que después de que tuvieron COVID quedaron con cefalea tensional, quedaron con migraña. Entonces, esas fueron una de las lesiones que dejó el COVID en ellos. A nivel cardíaco, un shock cardiogénico, isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, lesión miocárdica. Las arritmias cardíacas se vio mucho en pacientes jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no tenían, por el mismo estilo de vida que tenían muchos jóvenes, ¿no? El sedentarismo. El tromboembólico, que es embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, ¿ya? Las venas engrosaban y así el paciente hacía una trombosis. Hepático, aminotransferasas y bilirrubina elevadas a nivel del hígado. A nivel renal, lesión renal aguda, proteinuria, presencia de sangre en la orina. El paciente orinaba con sangre. Eso pasaba después de que el paciente decía, pero ¿por qué? Si yo ya terminé cuando estuve con el COVID no tuve esto y ahora me está dejando esto, ¿no? Entonces el paciente, ahí entraba en confusión el paciente. A nivel endocrino, hiperglucemia, cetoacidosis diabética. Y gastrointestinal, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia, y también lo que es la gastritis. Muchos pacientes, por la misma medicación que tomaban, terminaban con una gastritis. Dermatológico, esto no se vio mucho, pero en algunos pacientes sí. Urticaria, petequias, erupción cutánea eritematosa, tanto en la carita como en las manos o en los brazos. No se vio mucho, pero en algunos sí presentaba.
El síndrome de distrés respiratorio agudo en COVID severo, cuando ya, ¿se acuerdan que hablamos de las fases? Entonces, cuando ya el paciente ingresa a una fase 2, puede desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es la dificultad para respirar y disminución del oxígeno en sangre. Pueden presentarse infecciones bacterianas, conduciendo a una insuficiencia respiratoria aguda, que fue la causa en el 70% de los pacientes. Como les digo, porque no pudo controlarla en la fase 1, entonces pasaron a la fase 2 y se confiaron, podían estar ellos tranquilos, pero su saturación estaba descendiendo. Bien, ¿qué son las secuelas post-COVID? Son aquellas secuelas, son aquellos síntomas que persisten después de que hemos pasado ya la etapa del COVID. Lo pueden presentar aquellas personas que tuvieron síntomas leves o graves. No solamente las secuelas o la rehabilitación post-COVID es para personas que han estado hospitalizadas o en UCI, ¿no? Sino que también los que han estado confinados en casa por el COVID también están presentando estas secuelas. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 15 y el 20% de personas aún siguen teniendo secuelas actualmente. Como les digo, muchas personas actualmente todavía se ve que personas dicen, no, yo estaba muy bien, pero después del COVID me ha dicho que soy diabética, que soy hipertensa, y se dice que el COVID saca a relucir las enfermedades que nosotros teníamos, pero no sabíamos porque nunca nos hicimos un chequeo. Como lo mencioné, son síntomas que persisten en los pacientes dados de alta, no es necesario que hayan pasado por la UCI. Cognitivos, memoria y atención. Pacientes que regresan a su trabajo y no pueden concentrarse en sus actividades. ¿Por qué? Porque todavía no pueden mantener la concentración. No hay una alteración de ello. Por lo mismo, dolor de cabeza, hay una inflamación del cerebro y eso es lo que genera alteraciones. A nivel respiratorio, la disnea o dificultad para respirar, sensación de ahogo. El paciente quiere hacer una actividad muy simple y comienza a cansarse. La falta de fuerza, en reposo o en la realización de tareas cotidianas, ¿no? El paciente ha estado en cama 2 días, 3 días y siente que quiere levantarse y no puede, pierde el equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene fuerza muscular. Neuromusculares, pérdida muscular y déficit de funcionalidad. Ya acá es cuando atacaba nervios, ¿no? Entonces ya es un poco más complejo. Psíquicos, que mucho se vio esto. Las primeras secuelas que dejó el COVID son las respiratorias y también a nivel psicológico, ¿ya? Porque nuestros colegas de psicología también abordaron eso, ¿no? Que es la depresión, ansiedad, estrés, postraumático, ¿no? Porque de un momento a otro que nos confinen o que venga una enfermedad y no podamos respirar, que nos dé muchos síntomas y no sabremos qué hacer y no nos pasa en el transcurso de los días, nos desesperaba, ¿no? Entonces, esos son trastornos psíquicos que poco a poco la persona ha ido superando. Es un proceso, ¿no? De un momento a otro la persona no puede recuperar su vida normal. Cardiovasculares, alteración de la coagulación y riesgo de trombos. Este es el flujo sanguíneo, hay aumento en la grasa, hay una coagulación alterada, ¿no? Se va disminuyendo el camino del flujo sanguíneo y ya no va a irrigar la sangre. Entonces, ¿qué va a producir? Una trombosis. ¿Qué es la rehabilitación en el paciente post-COVID? Para hablar de ello, primero también tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que tener objetivos a corto y a largo plazo. No podemos trabajar por trabajar, ¿no? Ustedes como profesionales siempre tienen que ponerse objetivos. Tenemos que trabajar siempre con objetivos. A corto plazo, aliviar la sintomatología persistente, como la fatiga muscular y la disnea principalmente, ¿no? Para que, pues, supongamos que este paciente está está en su casa, porque en ese momento todos estaban haciendo actividad de trabajo remoto, ¿ya? Entonces tenemos que disminuir la fatiga y la disnea, que es lo principal y la sintomatología más frecuente en el paciente post-COVID. Y a largo plazo, preservar la función de la persona al máximo, mejora de la calidad de vida y reinserción a la vida laboral, ¿no? Hay muchos pacientes que después de que les dio el COVID han regresado a trabajar recién después de 2 años, ¿ah? ¿Por qué? Porque ellos, yo tuve la oportunidad de
conocer a un profesor, era un profesor universitario. Entonces el señor pues se agitaba demasiado, le venía la tos, entonces me decía, yo he tenido que dejar mi trabajo porque ¿cómo voy a trabajar si yo soy docente y tengo que hablar y estoy tosiendo o me canso? No voy a estar haciendo pausas cada momento, es un poco incómodo. Entonces, a nivel psicológico también le afectó, pero a nivel de su vida laboral, económica también le afectó. El COVID ha traído diferentes problemas, no solamente de salud, a nivel mental, sino también económico. ¿Por qué? Porque supongamos que esa persona era la cabeza de la familia, que apoyaba en toda la familia, y ahora ya no podía trabajar. Entonces, el Señor, imagínense cómo va a llegar en nosotros, va a llegar con una depresión. Entonces, si nosotros lo tratamos mal, esa persona se va a sentir mucho más. ¿Cuál es el rol del técnico de fisioterapia en estos pacientes? Ustedes son nuestra mano derecha, chicos. Debe asistir y guiar al paciente durante la realización de sus ejercicios e informar ante cualquier inconveniente. Por ejemplo, aquí podemos ver que el paciente está trabajando con un inspirómetro, ¿no? Que es un instrumento que nosotros trabajamos para aumentar su capacidad funcional, sus volúmenes pulmonares. Entonces, ustedes tienen que saber cómo funciona ese instrumento. Por eso acá les pone, el profesional técnico debe conocer las escalas y recursos o materiales que usar durante el programa. Si ustedes no conocen los materiales que se van a usar durante la terapia o no conocen al paciente, no vamos a poder ir en el mismo camino, ¿no? Porque muchas veces la licenciada los dejamos a cargo de ustedes, ¿no? Y ustedes tienen que guiar, como dice acá, guiar al paciente y asistir en los ejercicios. No es que lo vamos a solamente estar observando nomás, sino que, señor, ¿todo bien? ¿Cómo está? ¿Se cansa? ¿Se está agitando? ¿Hay algún dolor? Siempre preguntando. El control de signos vitales durante la sesión de terapia, como es la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. Siempre se les recomienda que el paciente, antes de ingresar a la terapia, ¿ya? Cuando ya está en las sesiones, el paciente, siempre va a llegar el paciente y a veces suele pasar, ¿no? Nosotros como licenciados estamos tan ajetreados con otros pacientes. Y como este paciente ya está más estable, como que no le damos mucha importancia. Entonces nos vamos por el paciente que está ahí más inestable. Y lo dejamos a ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen que siempre medir los signos vitales. Porque ¿qué pasa si el paciente llegó desaturando o llegó con una taquicardia, ¿no? Entonces, y el señor se pone mal durante la sesión. Entonces nosotros tenemos que evaluar al paciente antes, durante y después, ¿ya? Entonces, asistir y guiar, eso es importante para ustedes. Muy bien. Explicar el plan de ejercicios que llevará y cómo lo realizará en su casa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo le estamos enseñando que la paciente debe hacer la flexión de codo y con cuánto de peso, ¿no? Supongamos que es una pesita de 2 kilos. Entonces, la señora te va a decir, pero yo no tengo una pesa de 2 kilos en mi casa. No le vamos a decir, señora, vaya a comprarse. No, nosotros tenemos que ver, como dice, conocer los recursos o materiales. Y también nosotros tenemos que ver qué recursos ellos tienen en casa que le puedan ayudar a ellos para que puedan seguir haciendo sus ejercicios y no tengan ningún impedimento. Como dice, hay que ingeniarse ahí. Proceder a realizar el tratamiento de acuerdo a la fase de rehabilitación que se encuentra el paciente e indicación del licenciado, ¿no? Por ejemplo, aquí el paciente, acá hay un profesional y aquí es el otro profesional, ¿no? Le está ayudando. ¿Para qué? Para que el señor pueda coger el conito, puede insertar el conito, ¿no? Pero como él no tiene todavía estabilidad y no tiene la fuerza necesaria, necesita asistencia, ¿no? Entonces lo vamos a asistir al paciente. Y aquí vemos que el paciente está tratando de empujar la pelota. Entonces, como no llega, nosotros lo vamos a asistir hasta donde él pueda nada más. Pero tampoco lo vamos a exigir demasiado, sino que vamos a trabajar con el paciente de acuerdo a la fase en que está. Vamos que es un paciente que recién está iniciando, una fase 1, ¿no? Entonces son ejercicios pasivos, lentos, ¿no? No podemos exigirle demasiado. Por eso es importante que ustedes siempre lean la historia clínica del paciente o nos pregunten en todo caso, ¿no? ¿Cómo abordamos al paciente post-COVID? El reto de los profesionales de salud ante el COVID-19 es no solo intervenir. Nosotros no vamos a intervenir de frente, sino también es tratar para prevenir una discapacidad, como serían las intervenciones de rehabilitación,
¿Ya? Nosotros tenemos que prevenir una discapacidad, porque si este paciente con secuelas de COVID, supongamos el paciente que estuvo en cama durante 10 días en su casa, ¿no? Entonces no tiene fuerza, se agita demasiado. Si el paciente no recibe la rehabilitación correcta, el paciente pues se va a quedar en su casa para siempre, en su cama. Entonces no va a poder reinsertarse a la sociedad ni a la vida laboral si es que casa era una persona activa laboralmente. Primero, la evaluación funcional. Como les dije, no todo es pulmonar, chicos. Tenemos que evaluar totalmente todo, ¿ya? Tenemos que hablar de todo y preguntar siempre o ver la historia de por qué evaluaciones ha pasado el paciente, ¿no? Y si ustedes refieren que el paciente necesita una atención especializada en de otra especialidad, también lo pueden decir a la licenciada o lo pueden decir al médico, ¿no? Como una sugerencia, y de acuerdo a ello se hace la derivación. Pero siempre es conversando. Evaluación de la fuerza muscular. Vamos a ver con cuánto de fuerza llega el paciente, porque muchos pacientes pierden su fuerza muscular. Evaluación de la disnea y fatiga muscular. El soporte oxigenatorio. Muchos pacientes llegaban con oxígeno a hacer terapia, ¿no? Entonces, ustedes tenían que estar viendo con cuánto de oxígeno llegan, cuánto le bajamos durante la sesión o cuánto le aumentamos, de acuerdo a cómo va avanzando el paciente. Los problemas asociados que tiene, si es un paciente cardíaco, diabético, ¿no? Si es un paciente que sufre de cáncer, entonces también tenemos que saber sus antecedentes. La evaluación de la función respiratoria, cómo está respirando, si está haciendo uso de musculatura accesoria, está solamente trabajando la parte del tórax, ¿no? Entonces tenemos que ver todo eso. Y evaluación cardiovascular. La valoración funcional. Esto es, como les dije, es una escala post-COVID, ¿ya? Esto ya está, a ver un ratito. Bueno, pues podría ser, voy a consultarlo y ya les comento si es que se puede compartir las diapositivas. Yo creo que sí, no hay ningún problema de mi parte. La evaluación funcional. Le decimos al paciente, ¿puede vivir de forma independiente sin ayuda de otra persona? El paciente, o sea, si tú le dices así, el paciente te va a decir, yo sí puedo vivir sin otra persona, ¿no? Pero tenemos que explicarlo. ¿Es capaz de comer, caminar, ir al baño y realizar las rutinas de higiene diarias independientemente? Si el paciente te dice sí, seguimos. ¿Existen tareas, actividades en casa o en el trabajo que usted ya no es capaz de realizarlas por sí mismo? Si el paciente te dice sí, está en un grado 3, que son limitaciones funcionales moderadas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el paciente te dice no? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Tiene síntomas como dolor, depresión o ansiedad? Si el paciente te dice sí, usted necesita evitar o reducir sus tareas, actividades o distribuirlos en un tiempo adicional. Si el paciente te dice sí, es un grado 2 con limitaciones ligeras. Si el paciente te dice no, yo normal, un grado 1, limitaciones funcionales mínimas. Aquí, en la pregunta que dice, ¿tiene síntomas como dolor, depresión o ansiedad? Te dice no, entonces es un paciente sin limitaciones funcionales. Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto al paciente, ¿puede usted hacer sus actividades en la vida diaria con normalidad? El paciente te dice no, de frente te dice no. O si ya tú ves que el paciente llega con un acompañante, el acompañante le tiene que ayudar, ¿no? Y entonces ya no le preguntamos, porque muchas veces es un poquito incómodo también ahondar en ese tema con el paciente, ¿no? Entonces ya vemos que es un grado 4, tiene limitaciones funcionales severas. Y al costado de ello tenemos otro cuestionario que dice, ¿qué tanto afectaba el COVID a su vida diaria? Por favor, diga cuáles de las siguientes afirmaciones son las que más aplican en su caso. Esta es una escala de estado funcional post-COVID-19. Las dos son del mismo, son iguales, ¿ya? O sea, vienen todas, es la escala post-COVID. Esa la pueden encontrar también en internet. Hay en todos los idiomas, ¿ya? Le preguntamos. La escala valora del 0 al 4. No tengo limitaciones en mi vida ni síntomas de dolor, depresión o ansiedad. Es un grado 0. O sea, quiere decir que es una persona normal, está sin limitación en las actividades de la vida diaria. Tengo limitaciones menores en mi vida diaria, ya que puedo realizar todas las tareas o actividades habituales
aunque aún tengo síntomas como dolor, depresión, ansiedad persistente. Está en un grado 1. Tengo limitaciones en mi vida diaria, dado que ocasionalmente necesito evitar o reducir las tareas, actividades habituales o distribuirlas en tiempo debido a síntomas como dolor, depresión o ansiedad. Sin embargo, soy capaz de realizar todas las actividades sin la ayuda de alguien. Está en un grado 2. ¿Qué es un grado 2? Vamos por acá. Limitaciones funcionales ligeras, ¿no? Tengo limitaciones en mi vida diaria, ya que no soy capaz de realizar todas las tareas, actividades habituales debido a síntomas como dolor, depresión o ansiedad. Sin embargo, soy capaz de cuidarme a mí mismo con la ayuda de alguien, sin la ayuda de alguien. Es un grado 3. ¿Qué es un grado 3? Limitaciones funcionales moderadas. Es un grado 4. Tengo limitaciones severas en mi vida diaria, ya que no soy capaz de cuidarme de mí mismo y por lo tanto dependo de los cuidadores de enfermería y o ayuda de otra persona debido a síntomas como dolor, depresión o ansiedad. ¿Qué es un grado 4? Limitaciones funcionales severas, ¿no? Entonces vamos relacionando ya, de acuerdo a las preguntas y de acuerdo a cómo yo lo vea al paciente, ¿no? Si es un paciente que se cansa demasiado, no le voy a estar preguntando todo, sino yo también tengo que ver como la licenciada va preguntándole de repente, entonces yo voy viendo también como el paciente si es que se cansa, o le viene la tos también, ¿no? Tengo que ver todo ello. La escala de Daniels. ¿Qué valora es la evaluación de la fuerza muscular? Del 0 al 5. Ausencia de contracción, grado 0. Grado 1, contracción sin movimientos. 2, movimientos que no vencen la gravedad. Yo le pongo una resistencia mínima y no puede vencer. Grado 3, movimientos completos que vencen la gravedad, ¿no? Por ejemplo, una flexión de codo. Flexión de hombro, perdón. Le pido que levante, no puede, ¿no? Movimientos con resistencia parcial, una resistencia mínima, y movimiento con resistencia máxima. Mayormente los pacientes post-COVID llegan con un grado 2. Grado 2, hasta máximo grado 2, ¿ya? La valoración de la disnea, ¿ya? La escala del MMRC modificada. En un grado 0 tenemos la ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso. Aquí le he puesto las caritas, ¿no? Es como la escala de Leva también, ¿ya? Algunas escalas vienen sin caritas, otras vienen con caritas. Ya uno lo va modificando a cómo el paciente puede entender mucho mejor, ¿ya? Porque acuérdense que no todos los pacientes también nos pueden entender nuestros términos médicos. Entonces tenemos que ver la manera de que ellos puedan comprender. Bien. Tenemos un grado 0, ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso, una carita feliz. El paciente refiere disnea al andar deprisa, en llano o al subir un pendiente poco pronunciada, una carita más o menos feliz, no está tan feliz. La disnea produce incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad al caminar en llano, o tiene que parar a descansar cuando camina en llano a su propio paso. Por ejemplo, el señor dice, he venido caminando, señorita, pero hay otra persona que es de misma edad y me ha ganado. No entiendo por qué, ¿no? Yo me estoy cansando demasiado, te dice, ¿no? Entonces, esta carita, más o menos, está un poquito triste. En un grado 3, la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en llano. En llano quiere decir en un piso plano, ¿no? El paciente camina unos 100 metros y ya se siente agitado y tiene que descansar para que pueda continuar. Y en un grado 4, la disnea impide al paciente salir de su casa o aparece con actividades que requieren poco esfuerzo como vestirse, ¿no? El paciente está en lo mínimo que pueda vestirse o ir al baño. Incluso el paciente que iban a defecar se cansaban y tenían que poner oxígeno, porque al momento de solamente ir al baño, sentarse, pararse, realizar la defecación, les agitaba demasiado. La valoración de la fatiga muscular. Ya la escala de Borges para ver la fatiga muscular, mayormente en miembros inferiores, cuando estaban haciendo el ejercicio. Un 0 es del 0 al 10. 0 es un reposo total. 1 es un esfuerzo muy suave. 2, suave. 3 y 4 se dice que ya es un poco moderado. Es un esfuerzo moderado y un poco duro. 5 y 6 es un esfuerzo duro. 7, 8 y 9 es muy duro. Y 10 es un esfuerzo máximo que ya no puede y que tiene que parar sí o sí. Y para que se recupere tiene que pasar un tiempo de 5 a 10 minutos todavía. Bien.
Entonces vamos a hablar sobre un programa de rehabilitación post-COVID-19. ¿En qué consiste? Antes de ello, quiero mencionarles que primero tenemos, como se los dije, tenemos que el paciente tiene que ser evaluado, ¿no? El paciente es evaluado, vemos cómo está su respiración, sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, si usa oxígeno, si no usa oxígeno, qué antecedentes tiene el paciente, ¿no? Y siempre es bueno pedir al paciente que venga con un familiar. ¿Para qué? Para yo poder explicar al familiar cómo va a hacer sus ejercicios en casa, porque acuérdense que la terapia no solamente termina cuando termina la hora de la sesión o los 40 minutos, ¿no? Sino que en casa también el paciente debe continuar. Y si nosotros no educamos, porque eso se llama educar al paciente, no educamos al paciente correctamente, el paciente solamente se va a acostumbrar a que cuando viene a terapia solamente hace ejercicio. Y no debería ser así. ¿Ya? Bien, entonces, primero tenemos que empezar con unos ejercicios de relajación de cuello, como son estiramientos de cabeza y cuello, hacia atrás, hacia adelante, inclinaciones, rotaciones de cuello, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente del solo hecho de estar echado en cama va a estar tensionada toda la zona cervical. Entonces, si yo de frente le voy a poner a hacer ejercicios respiratorios, le voy a decir, señor, respire, el paciente me va a hacer esto, ¿no? Entonces voy a tensar más esta musculatura cervical, ¿ya? Entonces no puedo ir de frente. Entonces, primero son sus ejercicios de relajación de cuello, que son 3 minutos. Ustedes se encargan de controlar el tiempo, ¿cierto? Cualquier incidente, el paciente a veces dice, no puedo, no puedo. Entonces, ya señora, hasta donde usted pueda nada más, ¿no? Tenemos que darles, hoy día puedo un poquito, mañana quizás un poquito más, así. Círculos con los hombros por 2 minutos, tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿no? Lo puede hacer sentado de acuerdo a la condición del paciente que hemos evaluado, ¿no? Lo puede hacer sentado, lo puede hacer parado, ¿ya? Una masoterapia de 5 minutos solamente para relajar. Solamente para relajar la zona. Hay muchos pacientes que vienen con dolor en la zona pulmonar, ¿no? Entonces, no solamente es de frente a hacerle ejercicios, no, si es que el paciente está con mucho dolor, entonces tenemos que ayudarlo. No le podemos poner las compresas, ya porque el paciente si está en una sesión de terapia, sale, acuérdense que tienen una lesión pulmonar, entonces no le va a poner compresa caliente y luego va a salir y ese cambio brusco de temperatura lo puede empeorar. Entonces le podemos decir que venga, que traiga un polvito suave, lo podemos hacer sentado o lo podemos hacer echado, también como vemos en la imagen, podemos relajar esa musculatura de la zona pulmonar también. Pero es muy suave, un masaje relajante, chicos, no es un masaje descontracturante. Porque ha pasado que muchas veces le mandamos a hacer masajes y lo descontracturan y el paciente viene peor. Entonces tenemos que saber qué tipo de masajes hacerle al paciente, ¿no? Y si también le podemos hacer estiramientos pasivos ahí, ¿no? Pero es un masaje relajante por 5 minutos. Ahí ya tenemos 10 minutos en los 10 primeros minutos. Muy bien. Tenemos la reeducación del patrón respiratorio, que es 5 minutos. Yo le explico a mi paciente cómo tiene que empezar a respirar, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos, ¿no? La que la está asistiendo le pone las manitos acá encima de la señora. ¿Para qué? Para que la paciente cuando respire, inspire, hinche la barriguita y cuando bote el aire, contraiga. Entonces, si la licenciada ya le evaluó y le dice, no, ese paciente tiene alterada la respiración, entonces, chicos, ustedes tienen que ver cómo el paciente está haciendo. No lo podemos dejar ahí nada más y que el paciente lo haga como pueda, ¿no? Y lo ideal siempre es que le pongamos frente a un espejo. ¿Para qué? Para que el paciente, muchas veces, eso sirve de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente se va a ver a sí mismo cómo lo está realizando, ¿no? Si el paciente no se ve cómo lo está realizando, lo puede hacer por hacer. En cambio, en su casa también ustedes le tienen que decir, ¿no? Es recomendable que se compre un espejito. Si tiene un espejito, trate de hacerlo, ¿no? O grábese por lo menos para que usted pueda hacerlo correctamente. Tenemos el fortalecimiento de miembros inferiores. ¿Por qué fortalecimiento de miembros inferiores y por qué no de miembros superiores? ¿Por qué? Porque ya está con evidencia tipo A y tipo B, ya científicamente comprobado, que el fortalecimiento de miembros inferiores mejora la capacidad pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mis pacientes, si yo viene cansado, viene disneico, yo le voy a decir que fortalezca miembros superiores, se va a cansar más ese paciente. Entonces,
yo le voy a decir que fortalezca miembros inferiores. Tenemos que explicarle. Si la licenciada no le explicó, por lo menos ustedes tienen que explicarle al paciente, porque el paciente te pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y nosotros tenemos que saberle dar las respuestas adecuadas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos que estamos asistiendo a un paciente con una flexión de rodilla, ¿no? Libre, nada más. Primero, si el paciente se cansa demasiado, lo hacemos pasivo, ¿no? Si ya el paciente puede hacerlo, puede estar en una fase 2 de rehabilitación, le ponemos una resistencia mínima en la zona de acá, ¿no? Algo mínimo y que empuje, ¿no? Vemos aquí que el paciente está en una bicicleta. Nosotros le indicamos, señor, va a ser 5 minutos de bicicleta, supongamos. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver cuánto de resistencia le van a poner al paciente, cuánto tiempo. Hay algunas bicicletas que están parametradas y miden la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar bien ahí vigilando al paciente. No pueden dejar en ningún momento al paciente solo. Como ven aquí, acá hay espejitos, ¿no? Entonces el paciente está haciendo sus ejercicios, pero supongamos que ustedes, como a veces hay tantos pacientes, están con otro paciente, pero ven que este paciente ya se está cansando demasiado, entonces regresen a este paciente, ¿no? Y el señor, ¿todo bien? Está tranquilo, se está cansando, y el paciente puede decir, no, estoy bien, yo puedo seguir, porque muchas veces los pacientes quieren avanzar, pero ellos piensan que haciendo más ejercicios se van a recuperar más rápido, y así no es. Ustedes también tienen que explicarle al paciente, ¿no? Señor, usted tiene que hacerlo lento, esto es un proceso, ustedes tienen que saber los procesos también, chicos. Aquí vemos una paciente que ya está en una fase 3, que está haciendo flexiones de rodilla, y además de ello está con un conito en los brazos, ¿no? Ya está haciendo 2 funciones, y ya puede hacerlo parada. Esta es una pacientita que tuvo COVID, y está ya en sus últimas fases. ¿Bien? Aquí vemos los ejercicios de expansión de tórax, ¿no? Aquí yo le pido a la paciente que coloque sus manos a la altura de las costillas, le pido que respire y que hinche el tórax. Y que bote lento, ¿no? Algunos pacientes, no puedo, licenciada, vamos, inténtenlo, ¿no? Y la licenciada a veces dice, ya ahorita regreso, vaya haciendo, señor. Entonces, ahí entran a taller ustedes, ¿no? Vamos, señor, lo ayudo. Mire, vamos a hacer esto. Ustedes mismos tienen que sentarse con el paciente, estar ahí, atrás. Como le digo, ustedes son nuestra mano derecha, tienen que estar ahí, porque el objetivo es lograr sacar al paciente. No lo más rápido, porque todo paciente tiene su tiempo, pero sí hacerlo correctamente, ¿no? Aquí vemos que ese primero fue sentada, aquí la paciente ya lo hace parada, hace círculos con los brazos, haciendo respiraciones, y aquí ya hace flexión de hombro parada, ¿no? Alternando los brazos. Bien, una vez que ya hemos trabajado toda la fase anterior, que por lo menos van a ser las primeras 2 semanas, ya vamos a pasar a un fortalecimiento de miembros superiores. ¿Por qué? Porque el paciente te va a decir, ¿y cuándo voy a trabajar lo que es brazos, no? ¿Y cuándo se supone que yo vengo acá porque quiero hacer respiraciones? No entiendo por qué me dan este ejercicio. Entonces ustedes tienen que explicarle al paciente, ¿no? La licenciada le explica, pero como ustedes están a veces mucho más tiempo con el paciente les pregunta a ustedes. Y ustedes no pueden decir, no, no sé. Entonces, ustedes tienen que también saber ello, ¿no? Aquí vemos que la paciente está haciendo fortalecimiento de miembros superiores con una carga mínima, ¿no? Este es un conito de Dulopío, le conocen como los churros, que no pesan casi nada, ¿no? Entonces el paciente levanta hacia arriba y hacia abajo, hacia los laterales, libre, ¿no? Incluso lo podemos hacer caminando también. Y aquí está echado y con una varilla de madera, ¿no? Esto no pesa nada tampoco, chicos, no es que pese demasiado. Y aquí, estos los ejercicios respiratorios, lo primero que tenemos que hacer al paciente es reeducar su patrón respiratorio. Si no reeducamos el patrón respiratorio, no podemos avanzar. Ejercicios respiratorios. Expiración con labios fruncidos en la posición sentada. Yo le pido al paciente que se siente, como les digo, siempre lo ideal es frente al espejo, ¿no? Entonces, en esa época, por ejemplo, cuando venían, no podíamos nosotros sacar la mascarilla como ahora y hacerle al paciente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué optábamos? Hacerle, por ejemplo, grabarle un video o darles un folleto donde están los ejercicios, pero no es lo mismo que el paciente te lo vea haciendo a ti que lo vea mediante un folleto, ¿ya? Entonces le pido al paciente que bote todo el aire mientras va descendiendo el abdomen y luego que tome aire por la nariz, hinchando el abdomen, ¿no? Inspiración mantenida, lo mismo. Primero bota todo el aire porque los pacientes post-COVID tienden a tender a retener el CO2.
¿ya? Entonces ellos por eso es que se cansan, porque respiran por la boquita. Y acuérdense que cuando respiran por la boca no filtramos el aire, entonces la garganta se inflama mucho más. Entonces no vamos a cansar más. ¿Ya? Entonces le pido que respire por nariz, que mantenga 3 segundos, perdón, el aire, y que luego bote lentamente, como si, yo siempre le digo, como si soplara una velita, ¿no? Como si soplara una velita. Y luego lo ponemos ya de costadito. Siempre entre ejercicio y ejercicio tenemos que darle una pausa de 3 minutos, 4 minutos, de acuerdo a cómo el paciente va evolucionando. ¿Ya? Expiración con labios fruncidos acostados de lado. Esto es para un poquito manejo de secreciones, ¿ya? El manejo de secreciones es posiciones de laterales, boca abajo, ¿no? Reeducación del patrón respiratorio también para que puedan eliminar secreciones y estimular la tos también, ¿no? Entonces tenemos al paciente acostado, ¿ya? Yo le pido al paciente, inspire por nariz, hincha el abdomen, y aquí el paciente está botando el aire, ¿no? Le puedo hacer incluso que se ponga de lateral, ya en la siguiente sesión, primero lo entreno así, y en la siguiente sesión le digo, inspire, levante el bracito, y cuando baje, bote lentamente, ¿no? Si el paciente no puede hacerlo, entonces ustedes le ayudan, lo asisten al paciente a levantar el bracito, y luego baja. Recordemos siempre que cada paciente es diferente, no todos somos iguales, así como nosotros somos diferentes, nadie es igual, ¿ya? Cada uno es distinto. Los ejercicios deben ser sencillos, entendibles y aceptables. Como les dije, no podemos confundirlo más al paciente de lo que ya está. Evaluemos en general, no solo la parte pulmonar. Acuérdense que el paciente post-COVID no solamente es pulmonar, sino en general, todo. Si quizás la licenciada o el médico se olvidó por ahí de algo, ustedes lo notan y le indican al licenciado, ¿no? Mire, a mí me pareció que el paciente esto, ¿no? Entonces ya sabemos, como les digo, ustedes son nuestra mano derecha muchas veces. A veces nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, entonces nosotros podemos también abordar en ello, ¿ya? Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Espero que les haya gustado la exposición. Gracias a ustedes.